dedo por la superficie brillante del pastel. La crema era perfecta, sin una sola imperfección, tan lisa como una pared. 35 velas yacían en una caja al lado. No las puso antes, se derretirían. Flint debía regresar a las 6, y ella aún tenía 2 horas para prepararse. La cena ya estaba lista, la casa limpia. Solo le quedaba ducharse y cambiarse. Mora se puso la mano con cuidado sobre el vientre redondeado. Ya eran 7 meses. A veces todavía no se creía que le estuviera pasando a ella. 4 años de intentos, decepciones, lágrimas en la almohada cuando la prueba volvía a dar negativo. 4 años en los que cada mes tenía esperanzas y cada mes las perdía. Y ahora su hijo, sabía con certeza que sería un niño, ya se movía dentro de ella, anunciando su presencia en el mundo. El doctor Ramírez decía que todo iba bien, que el embarazo transcurría sin complicaciones. Ella seguía estrictamente todas las recomendaciones, tomaba vitaminas y hacía ejercicios para embarazadas. La habitación del bebé estaba lista desde hacía un mes, con papel pintado azul, una cuna blanca y diminutas prendas cuidadosamente dobladas en una cómoda. Flint no compartía su entusiasmo. Al principio, ella lo achacaba al miedo masculino a la paternidad, luego al cansancio del trabajo. Era capataz en la construcción, llegaba agotado y, a veces, olía a alcohol. Últimamente empezaba a llegar tarde. Mora notaba un olor extraño en sus camisas, dulce y floral. No se parecía al polvo y el sudor de la obra. Apartó de sí sus sospechas. No era momento para tonterías. Iban a tener un hijo, iban a formar una familia. Mora se duchó y se puso un vestido holgado, azul oscuro, que ocultaba el vientre tanto como era posible en el 7º mes. Iban a celebrar la fiesta en El Desierto Azul, el bar donde se conocieron 6 años atrás. Una elección un poco extraña para una celebración familiar, pero Flint insistió. Dijo que quería ver a unos amigos a los que no veía desde hacía tiempo. Bueno, era su cumpleaños. Llegaron sobre las 8. La música ya sonaba a todo volumen y el bar estaba lleno de gente. Era viernes, al fin y al cabo. Flint se animó enseguida y empezó a saludar a sus conocidos. Mora se sentía fuera de lugar. Su cuerpo parecía extraño e inerte. La gente la empujaba al pasar. Se sentó en una mesa en un rincón y observó cómo su marido se bebía el primer chupito de tequila con sus compañeros. «Mora, cariño, ¿por qué estás tan triste?», se acercó, sonrojado y con los ojos brillantes. «Todo está bien, solo estoy cansada», intentó sonreír. «Diviértete, no me hagas caso. No te quedes ahí parada. Vamos, te presentaré a los chicos». Flint la tiró del brazo, obligándola a levantarse. Ella lo siguió a regañadientes hasta la barra, donde varios hombres y mujeres ya estaban pidiendo otra ronda de bebidas. «Chicos, ella es Mora», la presentó. «Mora, ellos son Pete, Ray, Cliff y Shona». Shona se unió al grupo hace poco. Se dedica al diseño de interiores y está terminando un proyecto. Mora saludó con la cabeza a todos, deteniéndose en la mujer. Shona parecía tener 25 años. Era delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta alta y maquillada de forma llamativa. El escote de su blusa dejaba ver lo justo para que las miradas de los hombres se deslizaran inevitablemente hacia allí. «Encantada de conocerte», sonrió Mora. «Igualmente». Shona la miró con aire evaluador. «Vaya, estás realmente embarazada. Flint me dijo que estabas embarazada, pero no pensé que tanto». Algo en su tono hizo que Mora se tensara. «7 meses», respondió ella. «¿Y vas a bares en estado?» Shona arqueó una ceja perfectamente depilada. «Qué valiente». «Es el cumpleaños de mi marido», dijo Mora, sintiendo que se sonrojaba. «No le hagas caso», intervino Flint. «Shona es muy directa, no está acostumbrada a decir cosas bonitas». «Sí, soy así». Shona sonrió mostrando sus dientes blancos y perfectos. «Digo lo que pienso.
Ahora mismo estoy pensando que debes de echar de menos tu antigua vida, Flint, ¿verdad? Cuando podías salir sin pensar en pañales y canciones de cuna. Ella se rió y los demás se contagiaron de su risa. Todos, menos Mora. Había algo extraño en la forma en que Shona se dirigía a Flint, en cómo se acercaba demasiado a él, en cómo le ponía la mano en el hombro, un gesto a la vez descuidado e íntimo. «Disculpad, tengo que ir al baño», murmuró Mora y se dirigió al otro extremo de la barra. En el baño se quedó mucho tiempo delante del espejo mirando su reflejo. El pelo rubio revuelto, la cara pálida, las ojeras. El vestido que le parecía elegante en casa, aquí parecía un saco sin forma. Junto a la llamativa Shona parecía una sombra descolorida. Mora se echó agua en la cara. Estaba cansada y se estaba volviendo loca. Solo era la nueva compañera de Flint. Un poco torpe, eso era todo. Cuando Mora regresó al salón, la música sonaba fuerte y muchos ya estaban bailando. Vio a Flint y a Shona en medio de la multitud, moviéndose al ritmo de la música, demasiado cerca el uno del otro. Shona le decía algo al oído y él se reía. Sus manos se tocaban y no parecía casual. Mora se dirigió hacia ellos. Tenía que asegurarse de que todo era producto de su imaginación. El embarazo, las hormonas, cualquier cosa podía parecerle. Flint le tocó el hombro. Él se volvió, y por un instante su rostro expresó fastidio, que inmediatamente se transformó en una sonrisa forzada. «Mora, ¿has decidido bailar?» «No creo que sea una buena idea en mi estado», intentó sonreír. «Dios mío, esta aburrida vida familiar». Shona puso los ojos en blanco. «¿Cómo lo aguantas, Flint? Yo me escaparía en una semana». «Shona». La voz de Flint sonó admonitoria. «¿Qué? Solo digo la verdad. Estas restricciones constantes, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y luego vendrá un niño. Pañales, llantos por las noches, meses sin sexo». Se calló al ver la expresión de Flint. Mora miró a una y a otra. El silencio, las miradas rápidas que se intercambiaron, todo confirmaba sus peores sospechas. «Creo que es hora de irnos a casa», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «Mora, acabamos de empezar la celebración». Flint frunció el ceño. «No seas aguafiestas». «Sí, Mora, no seas aguafiestas», le imitó Shona. «Deja que tu marido se divierta en su cumpleaños. No querrás ser esa esposa que siempre lo estropea todo, ¿no?» «No le hables así», respondió Flint de forma inesperadamente brusca. Shona entrecerró los ojos y algo cambió en su rostro. «¿Y cómo voy a hablarle? Como a una pobre oveja preñada». Dio un paso hacia Mora. «Sabes, algunas mujeres y embarazadas se las arreglan para seguir siendo mujeres y no convertirse en gallinas cluecas». «Por favor, para», dijo Mora retrocediendo y mirando a su alrededor en busca de una salida entre la multitud. «¿Que pare? ¿De decir la verdad?» Shona dio otro paso. «¿Te imaginas cómo te ves? Aferrada a tu marido con uñas y dientes, cargando con un niño. ¿Crees que él soñaba con esto?» «Shona, basta». Flint la agarró del brazo, pero ella se soltó. «Pregúntaselo tú mismo», dijo Shona sin apartar la mirada de Mora. «Pregúntale si es feliz contigo. Pregúntale en quién piensa por las noches». Mora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquello no podía estar pasando de verdad, no el día del cumpleaños de Flint, no en medio de un bar lleno de gente. «Me voy», dijo, dándose la vuelta e intentando abrirse paso entre los bailarines. «¡Corre, corre!», le gritó Shona. «No creas que podrás retenerlo con esa barriga». Mora no vio lo que pasó después. Sintió un fuerte empujón en la espalda, perdió el equilibrio y salió volando hacia adelante. El tiempo se ralentizó. Vio cómo se acercaba el borde de la barra, cómo sus manos intentaban inútilmente agarrarse a algo, cómo la gente a su alrededor se volvía sorprendida al oír su grito. El golpe le dio en el vientre. Un dolor agudo y punzante la hizo ahogarse.
Mora cayó al suelo, encogiéndose en una bola, intentando instintivamente proteger al bebé. Pero ya era demasiado tarde. Sentía que algo cálido le corría por las piernas. «Ayuda», susurró. «Por favor, ayúdenme». La gente se agolpó a su alrededor. Algunos gritaban que llamaran a una ambulancia, otros intentaban ayudarla a levantarse. A través del velo de dolor, Mora vio el rostro de Shona, conmocionado pero con una extraña satisfacción en los ojos. Flint estaba a su lado, pálido, inmóvil, sin hacer ningún intento por acercarse a su esposa. Cuando llegó la ambulancia, Mora ya estaba a punto de perder el conocimiento. Lo último que recordó fue la luz brillante de los faros por la ventana y los rostros asustados de las personas que se inclinaban sobre ella. El techo blanco, el chirrido de los aparatos, el olor a antiséptico. Mora parpadeó, tratando de enfocar la vista. Le parecía que su cuerpo estaba dividido en dos partes. Por encima de la cintura estaba entumecida y por debajo sentía un dolor sordo y punzante. «Ha despertado», dijo una voz femenina. «Voy a llamar al médico». La puerta se cerró silenciosamente. Mora giró lentamente la cabeza, mirando alrededor de la habitación. El entorno típico de un hospital. Paredes blancas, un gotero, una silla junto a la cama. En la silla estaba su bolso. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué le había pasado a...? Mora bajó la mirada hacia su vientre. Todavía estaba abultado bajo la camisa de hospital, pero algo había cambiado. No sentía ningún movimiento en su interior. «Señora Kane», dijo un médico que entró en la habitación, un hombre corpulento de mediana edad y rostro cansado. «Soy el doctor Jiménez. ¿Cómo se encuentra?» «Mi bebé», susurró Mora al descubrir que tenía la garganta seca. «¿Qué le ha pasado a mi bebé?» El doctor Jiménez se acercó, con expresión de compasión profesional. «Lo siento mucho, señora Kane. Hemos hecho todo lo posible, pero las lesiones eran demasiado graves. Desprendimiento de placenta, hemorragia grave. Tuvimos que realizar una operación de urgencia para salvarle la vida». Mora lo miró sin pestañear. «¿Quiere decir que mi hijo...?» «Su hijo no ha sobrevivido. Lo siento mucho». Mora esperó a que le invadiera la ola de dolor, a que las lágrimas brotaran de sus ojos, a que su cuerpo se sacudiera con los sollozos. Pero no pasó nada. Simplemente se quedó tumbada, mirando al techo, sintiendo un extraño entumecimiento que se extendía desde el pecho a todo el cuerpo. «Es normal estar en estado de shock», dijo el médico, claramente preocupado por su reacción. «Ha sufrido un trauma grave, tanto físico como emocional. Podemos ofrecerle asesoramiento psicológico». «¿Cuándo me darán el alta?», lo interrumpió Mora. El doctor Jiménez frunció el ceño. «No antes de 3 o 4 días. Necesita recuperarse de la operación. Y le recomendaría encarecidamente que hablara con un especialista sobre...» «Gracias, doctor», lo interrumpió Mora de nuevo. «Quiero estar sola». El médico dudó, pero luego asintió. «Por supuesto. Si necesita ayuda, pulse el botón de llamada». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Mora siguió mirando al techo. Su mano se posó mecánicamente sobre su vientre, ahora vacío, inútil. Dentro de ella era como si algo se hubiera apagado, quemado, como una bombilla. Sentía cómo le corrían las lágrimas por los ojos, pero solo eran gotas saladas, sin ninguna emoción. Era como si su cuerpo llorara separado de su conciencia. El día se convirtió lentamente en noche. Llegaron las enfermeras, comprobaron los signos vitales y cambiaron los goteros. Mora respondía a las preguntas con monosílabos, mecánicamente. En algún momento se quedó dormida y, cuando despertó, la habitación estaba a oscuras. Solo se filtraba una luz tenue desde el pasillo a través de la puerta entreabierta. Y Flint estaba sentado en una silla junto a la cama, encorvado, con la cabeza entre las manos. Olía a alcohol y cigarrillos. «Flint». Su voz sonó inesperadamente tranquila. Él se estremeció y levantó la cabeza.
Tenía los ojos rojos y el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en todo el día. Mora intentó tomarle la mano, pero ella se apartó involuntariamente. «¿Cómo estás? ¿Dónde estabas?», preguntó ella. Flint frunció el ceño. «En el bar. No podía, necesitaba beber. Después de todo esto, después de que nuestro hijo muriera». Algo pasó por sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero rápidamente se transformó en irritación. «Sí, Mora, después de que muriera nuestro hijo. Yo también tengo derecho a pasar por esto a mi manera». Mora lo miró como si fuera un extraño. Era el mismo Flint que había conocido 6 años atrás, con quien había compartido la cama y con quien había planeado su futuro. Pero ahora parecía un completo desconocido. «El médico dijo que fue un desprendimiento de placenta», dijo ella. «Por el golpe». Flint se tensó. «Fue un accidente. Shona no quería...» «Shona», dijo Mora, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Tú te acuestas con ella». No era una pregunta. Flint apartó la mirada y se levantó de un salto, empezando a dar vueltas por la pequeña habitación. «Escucha, es complicado. No quería que te enteraras así, no en un momento como este. ¿Y cuándo querías que me enterara?». Mora hablaba sin emoción, simplemente haciendo preguntas lógicas. «¿Antes o después del nacimiento de nuestro hijo?». «No lo sé». Alzó la voz, pero luego, recapacitando, continuó en voz más baja. «No lo había planeado, simplemente sucedió. Shona, ella es diferente, con ella todo es diferente. Y por eso empujó a una mujer embarazada. Fue un accidente», casi gritó Flint. «No quería hacerte daño, era la multitud, todo el mundo bailaba, no calculó bien». «Mírame, Flint», dijo Mora, incorporándose en la cama por primera vez en toda la conversación. «Mírame a los ojos y dime que ella no quería hacerlo». Flint abrió la boca, pero no pudo soportar su mirada. «Es culpa tuya», espetó de repente. «Tú tienes la culpa por haberte metido en esa multitud. ¿Por qué fuiste a un bar estando en ese estado? Cualquier mujer normal se habría quedado en casa». Mora lo miró sin poder creer lo que oía. El hombre al que amaba, el padre de su hijo fallecido, la culpaba de la tragedia. «Disculpen», dijo una enfermera que se asomó por la puerta, atraída por la voz alta de Flint. «¿Todo bien?». «No», respondió Mora. «Quiero que mi marido se vaya». «Mora, no puedes...». «Señor, debo pedirle que salga de la habitación», dijo la enfermera interponiéndose decididamente entre ellos. «La paciente necesita descansar». «Esto es ridículo», dijo Flint, cogiendo su chaqueta. «Soy su marido». Y ahora la está alterando, lo que puede afectar a su recuperación. «Por favor, váyase». Flint lanzó una mirada furiosa a Mora, pero obedeció. «Volveré mañana, cuando estés en mejores condiciones». Cuando se cerró la puerta detrás de él, la enfermera se acercó a Mora. «¿Está bien? ¿Necesita un tranquilizante?». «No, gracias», respondió Mora. «Necesito estar sola». Una vez sola, se dio cuenta de que Flint se había dejado el teléfono en la silla en su prisa. Normalmente nunca se separaba de él. Mora extendió lentamente la mano y cogió el smartphone. Sabía la contraseña. El día de su boda. El teléfono se desbloqueó. Mora abrió el Messenger y encontró una conversación con el contacto Shh. Los últimos mensajes eran de ese mismo día. Shh. ¿Cómo está? Flint. Sigue en el hospital. Los médicos dicen que se recuperará rápidamente. Shh. ¿Y el niño? Flint. Sí, ya no está. Shh. No puedo decir que lo sienta. Esto resuelve nuestro problema. Flint. No escribas eso. Al fin y al cabo era mi hijo. Sheche. El niño que no querías. No te hagas ahora el padre afligido. Los dos sabemos que es lo mejor, sin compromisos, sin cargas. Flint. Mora sospecha algo. Me ha preguntado si me acuesto contigo. Shech. ¿Y qué le has respondido? Flint. Nada concreto, pero no he podido mentirle mirándola a los ojos.
Shich. Entonces, hay que acabar con esta farsa. De todos modos, teníamos pensado dejarla cuando diera a luz. Ahora es incluso más fácil. Sin niño, no hay pensión alimenticia. Flint. Hablas como si lo hubiéramos planeado todo. Shich. ¿Y no es así? Tú mismo dijiste que querías deshacerte de esta carga, que te daba asco pensar en pañales y llantos de bebés, que no estabas preparado para ser padre. Flint. Decir y hacer son cosas diferentes. Sheche. En cualquier caso, todo se ha resuelto por sí solo. Un buen final para el problema, ¿no crees? Ahora eres libre. Somos libres. Flint. Hablemos de esto más tarde. Voy al hospital a verla. Sean. No pospongas la ruptura. Cuanto antes empecemos nuestra nueva vida, mejor. Mora releía los mensajes una y otra vez, hasta que las palabras comenzaron a difuminarse ante sus ojos. No era por las lágrimas, sus ojos estaban secos, solo por el cansancio y el vacío. Lo habían planeado. Quizás no la caída, pero sí deshacerse del bebé, eso sí. Flint le había dicho a Shona que no quería al niño, que lo consideraba una carga, y ahora se alegraban de la feliz resolución del problema. Mora dejó el teléfono en la silla, exactamente en la misma posición en la que lo había dejado Flint. Luego se acostó y se quedó mirando al techo. Algo dentro de ella, que aún seguía vivo tras la muerte del niño, ahora también había muerto. Sentía físicamente cómo todo se quemaba hasta las cenizas, dejando solo cenizas. No sentía rabia, ni ganas de gritar, ni siquiera dolor, solo un vacío absoluto y resonante. Por la mañana, Flint regresó, cogió el teléfono y, tras soltar un par de frases de cortesía sobre que volvería más tarde, se marchó. Mora asintió sin mirarlo. Los 3 días siguientes transcurrieron como en una neblina. Médicos, enfermeras, inyecciones, vendajes. Preguntas sobre cómo se encontraba, a las que respondía mecánicamente. Ofertas de ayuda psicológica que ella rechazaba. Flint aparecía durante 5 minutos, siempre con excusas de por qué no podía quedarse más tiempo. Al 4.º día le dieron el alta. Flint no fue a recogerla. Le envió un mensaje diciendo que estaba ocupado en el trabajo y le llamó un taxi. Mora recogió sus cosas, escuchó las recomendaciones del médico y se subió al coche, indicando la dirección. La casa la recibió en silencio. Recorrió lentamente las habitaciones, deteniéndose en cada puerta como si lo viera todo por primera vez. La cocina, el salón, el dormitorio, el estudio, la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Mora la empujó y se quedó paralizada en el umbral. Todo estaba tal y como lo había dejado. La cuna con sábanas azules, el cambiador, la cómoda con las cositas del bebé, el osito de peluche en un rincón. Una habitación que nunca se utilizaría para lo que estaba destinada. Mora se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior. Bodys cuidadosamente doblados, calcetines del tamaño de su pulgar, gorros. Los sacaba uno a uno, los miraba y los volvía a guardar, sin emociones, solo acciones mecánicas. El timbre de la puerta la tomó por sorpresa. Mora cerró el cajón y fue a abrir esperando ver a Flint. Pero en la puerta estaba su padre, un hombre alto y en forma de 60 años, con las sienes canosas y unos penetrantes ojos grises. ¿Papá?, preguntó ella sorprendida. Mora, dijo Earl Boone, mirando a su hija con el ceño ligeramente fruncido. La vecina llamó y dijo que te había visto volver. ¿Por qué no me avisaste de que te habían dado el alta? Se me olvidó, dijo Mora, retrocediendo y dejando pasar a su padre. Earl entró, mirando atentamente a su hija. No intentó abrazarla ni pronunció las palabras de consuelo habituales en tales ocasiones. Simplemente la observaba, estudiando su rostro, su postura, sus movimientos. ¿Dónde está Flynn?, preguntó finalmente. En el trabajo. ¿El día en que dan de alta a su mujer del hospital tras perder a su hijo?
La voz de Earl sonó como el acero. Mora se encogió de hombros. Tiene cosas importantes que hacer. Earl pasó al salón, se sentó en un sillón y no apartó la mirada de su hija. ¿Qué ha pasado, Mora? No me llamaron hasta el segundo día. Me dijeron que estabas en el hospital, que habías perdido al bebé. No me dieron más detalles. Mora se sentó frente a él, con las manos en el regazo. Su rostro no expresaba nada. Estaba en el bar, en la fiesta de cumpleaños de Flint. Su nueva compañera, Shona, me empujó. Me caí y me golpeé el vientre. Desprendimiento de placenta, hemorragia. El niño murió. ¿Un accidente? Earl se inclinó hacia adelante. Mora lo miró a los ojos. No, no fue un accidente. Flint se acuesta con esa mujer. No querían tener un hijo. Lo consideraban una carga. En el teléfono de Flint encontré mensajes en los que se alegraban de la afortunada solución al problema. Earl no mostró sorpresa ni indignación. Su rostro se endureció y entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa pregunta tomó a Mora por sorpresa. Esperaba compasión, promesas de hablar con Flint, amenazas hacia la amante, pero su padre le preguntaba por sus planes, como si lo que había pasado fuera solo un inconveniente que había que resolver. No lo sé, respondió con sinceridad. Earl se inclinó aún más, mirándola directamente a los ojos. «Has cambiado», dijo en voz baja. «Lo veo». «¿He cambiado?» «En tus ojos», dijo Earl lentamente, midiendo las palabras. «He visto esa mirada antes, en los chicos después de combates especialmente duros, cuando perdían demasiado y demasiado rápido, cuando algo se rompía irremediablemente en su interior». Mora se quedó en silencio. Earl rara vez hablaba de su pasado militar. «No lloras», continuó él. «No gritas, no los maldices. Simplemente te sientas ahí como un cascarón vacío. ¿Qué sientes, Mora?» «Nada», respondió ella tras una pausa. «Absolutamente nada». Earl asintió, como si esperara esa respuesta. «¿Y qué vas a hacer con ese nada?» Mora lo miró sin entender la pregunta. «¿A qué te refieres?» «Cuando una persona pierde la capacidad de sentir, le quedan dos caminos», dijo Earl, ahora como si hablara consigo mismo. «O bien intentar recuperar esos sentimientos con alcohol, drogas, riesgos, sexo, o bien aceptar el vacío y encontrarle un uso». «¿Un uso?» Mora frunció el ceño. «Sí. Cuando no queda nada dentro, cuando el dolor lo ha quemado todo, la persona es capaz de hacer cosas que antes no se habría atrevido a hacer, sin miedo, sin dudas, sin remordimientos». Mora comprendió de repente lo que su padre quería decir. «¿Me preguntas si voy a vengarme de ellos?» Earl se recostó en la silla, sin apartar la mirada de ella. «Te pregunto qué vas a hacer ahora. La venganza es solo una de las opciones». Mora se quedó pensativa. Hasta ese momento no había mirado más allá de la hora siguiente, pero ahora, cuando su padre le hizo una pregunta directa, la respuesta le salió con sorprendente facilidad. «Quiero que paguen», dijo con voz firme. «Quiero que se arrepientan de lo que han hecho». Earl siguió mirándola como si evaluara la seriedad de sus intenciones. «Eso no te devolverá a tu hijo». «Lo sé. Y tampoco te devolverá la capacidad de sentir». «Eso también lo sé». Earl asintió lentamente. «Si te decides, necesitarás ayuda». Mora miró a su padre con sorpresa. Esperaba que intentara disuadirla, que apelara a su sensatez, que le sugiriera acudir a un psicólogo o a un abogado, pero, en lugar de eso, le ofrecía ayuda. «¿Me ayudarás?», preguntó ella. Earl se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle, donde jugaban unos niños desconocidos. «Cuando murió tu madre, quise matar al médico que le diagnosticó mal», dijo en voz baja. «Incluso lo seguí durante una semana, aprendí su rutina diaria. Compré un cuchillo en el mercado, sin recibo. Lo tenía todo planeado». Mora se quedó en silencio, conmocionada. Nunca había oído esa historia. «¿Qué te detuvo?»
Earl se volvió hacia ella. Tú, tenías 10 años y me necesitabas. No podía permitirme ir a la cárcel y dejarte sola. Se acercó a su hija y, por primera vez en toda la conversación, le puso la mano en el hombro. Ahora no tienes a nadie que te necesite tanto, y dentro de ti hay el mismo vacío que yo sentía entonces. La única diferencia es que tú me tienes a mí. Entonces tú, te ayudaré, respondió Earl simplemente, si es lo que realmente quieres. Mora miró a su padre como si lo viera por primera vez. El hombre severo que había conocido toda su vida se le reveló de repente desde una nueva perspectiva. Lo quiero, respondió ella. Earl asintió con la cabeza y retiró la mano de su hombro. Entonces necesitamos un plan, un buen plan. Mora se abrochó la camisa del uniforme, alisó los pliegues de los pantalones y se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y ojeras, pero en general era la Mora Kane de siempre, la cajera del supermercado Smith. Habían pasado 7 días desde que salió del hospital y 14 desde que perdió a su bebé. ¿Estás segura de que estás preparada para volver? Earl estaba en la puerta del dormitorio observando a su hija. Se había mudado con ella inmediatamente después de su conversación y ocupaba la habitación de invitados. Sí. Mora se recogió el pelo en una coleta. Necesito mantenerme ocupada. El médico te recomendó 2 semanas más de descanso. No tengo ningún problema físico, y psicológicamente se detuvo un instante. El trabajo te ayudará más que quedarte en casa. Earl asintió. No discutió con ella ni insistió. Simplemente aceptó su decisión. ¿Ha llamado Flint? No, respondió Mora cogiendo el bolso. Pero sus cosas siguen aquí. Supongo que vendrá a recogerlas. ¿Quieres que esté en casa cuando llegue? Mora negó con la cabeza. No es necesario. No le guardo rencor. Era mentira, pero muy tranquila, pronunciada con voz firme, sin el más mínimo atisbo de falsedad. Earl volvió a asentir. Lo entendía. El supermercado recibió a Mora con el habitual murmullo de voces y el tintineo de las cajas registradoras. Entró en la trastienda y saludó a sus compañeros. Algunos la miraban con simpatía, otros apartaban la vista, sin saber qué decirle a una mujer que había perdido a un hijo. ¡Mora! Lacey, una rubia regordeta de unos 40 años, levantó las manos. No pensábamos que volverías tan pronto. ¿Cómo estás? Bien, respondió Mora colgando el bolso en el armario. Listo para trabajar. Pero tú... Lacey titubeó. Después de lo que pasó... Estoy bien, dijo Mora mirando el reloj. Mi turno empieza en 10 minutos. Se dirigió a la caja, dejando a Lacey con la boca abierta. Durante todo el día, sus compañeros intentaron mostrar su preocupación. Le ofrecieron tomarse un descanso, le trajeron café y le preguntaron cómo se encontraba. Mora respondió de forma educada pero breve, dejando claro poco a poco que no necesitaba un trato especial. Al final del día, la mayoría aceptó su renuencia a hablar de lo sucedido. «Pareces un robot», le comentó Pearl, una joven cajera de la caja de al lado, mientras se cambiaban después del turno. «Yo en tu lugar estaría llorando durante días». «Cada persona afronta el dolor a su manera», respondió Mora mientras se abrochaba el abrigo. «¿Y tú cómo lo haces?» «Trabajo», respondió Mora simplemente y se marchó. En casa la esperaba Earl con la cena preparada. Comieron en silencio, luego Mora lavó los platos y su padre vio las noticias. Una noche normal en una familia normal. Solo que dentro de Mora había un vacío que resonaba como una campana en el aire. Los días siguientes transcurrieron siguiendo el mismo patrón. Trabajo, casa, dormir. Flint no apareció ni llamó. Mora pensaba a veces en él y en Sean, en qué estarían haciendo, dónde vivirían, si serían felices. Pero esos pensamientos eran distantes, como si estuviera reflexionando sobre los personajes de un libro que había leído. El viernes por la noche, cuando Mora regresó del trabajo, la camioneta de Flint estaba en la entrada. Se detuvo y miró el coche.
No sintió nada, ni miedo, ni ira, ni emoción. Solo constató un hecho. Él estaba allí. Al entrar en la casa, oyó voces en el salón. Flint y Earl. No estaban discutiendo, solo hablaban en voz baja. Mora se quitó el abrigo y entró en la habitación. Los dos hombres se callaron y la miraron. Mora. Flint se levantó del sofá. Olía a alcohol, no mucho, pero se notaba. He venido a por mis cosas. Está bien. Ella asintió con la cabeza, como si él le hubiera informado del tiempo. ¿Podemos hablar a solas? Él miró a Earl. Claro. Mora se volvió hacia su padre. Papá, ¿no podrías...? Estaré en la cocina, dijo Earl, levantándose. Al pasar junto a su hija, le apretó el hombro por un instante, un gesto apenas perceptible de apoyo. Cuando se quedaron solos, Flint se pasó la mano por el pelo con nerviosismo. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, respondió Mora sentándose en un sillón y señalando el sofá a Flint. ¿Te vas a mudar con Shauna? Flint se estremeció ante la franqueza de la pregunta. Sí, bueno, no exactamente. Vamos a alquilar un piso juntos. Entiendo, asintió Mora. Tus cosas están en el dormitorio, no he tocado nada. Flint la miró desconcertado. ¿No estás enfadada? ¿Debería estarlo? Bueno, sí, parpadeó desconcertado. Me voy con otra mujer, después de que perdiéramos al bebé. Ya te has ido, señaló Mora con calma. Hace 2 semanas. Solo te olvidaste tus cosas. Flint la miró fijamente y luego se rió nerviosamente. Dios, Mora, ¿siempre has sido tan fría? No te reconozco. Las circunstancias cambian a las personas. Sí, pero no tanto, negó con la cabeza. Shona tenía razón. ¿En qué? En que tú... Se atascó, buscando claramente palabras más suaves. Que te falta pasión, fuego, emociones reales. Mora inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Quizás tengas razón. Esa sumisión pareció enfurecer a Flynn más que cualquier discusión. ¿Qué te pasa?, levantó la voz. Tu marido se va con otra mujer y tú te quedas aquí sentada como un muñeco. Grita, tírame algo, pégame, haz algo. ¿Para qué?, preguntó Mora con sencillez. Flint la miró fijamente y luego se echó a reír, con amargura, con cierta desesperación. Por eso me voy, dijo calmándose. Contigo es como estar con un maniquí. Y Shona es viva, real. Ella siente, ¿entiendes? Se ríe, se enfada, llora, todo de verdad. Lo entiendo, asintió Mora. Ve a recoger tus cosas. Flint la miró durante unos segundos más, luego hizo un gesto con la mano y se dirigió al dormitorio. Mora se quedó sentada en la silla, mirando al vacío. 20 minutos después, él regresó con 2 grandes bolsas. Lo demás lo recogeré más tarde, dijo, deteniéndose en la puerta. En cuanto a la casa y todo lo demás, ya lo hablaremos más tarde, lo interrumpió Mora. Ahora vete. Flint negó con la cabeza. Sabes que Shona y yo estaremos juntos en las buenas y en las malas. Ella es auténtica, no como tú. Mora lo miró sin expresión, pero por dentro algo hizo clic, como un interruptor. No era una emoción, sino una decisión, claro y definitivo. Adiós, Flint, dijo ella. Él volvió a negar con la cabeza y se marchó. La puerta de entrada se cerró de golpe. El motor de la camioneta rugió y se oyó el ruido de los neumáticos sobre la grava. Silencio. Earl entró en la sala y se sentó frente a su hija. ¿Y ahora qué?, preguntó. Mora lo miró a los ojos. Ahora empezamos. Al día siguiente bajaron al sótano. Era una habitación espaciosa, con paredes y suelo de hormigón, que se utilizaba principalmente para guardar herramientas de jardinería y conservas. No tenía ventanas, solo pequeños orificios de ventilación en el techo. ¿Qué te parece?, preguntó Mora mirando a su alrededor. Earl recorrió el sótano, revisando las paredes, el techo y la puerta. Servirá, dijo finalmente.
Habrá que trabajar, pero la base es buena. ¿Qué hay que hacer? Reforzar la puerta y la cerradura, mejorar la ventilación, aislamiento acústico, imprescindible, un aseo, reserva de agua y comida. Mora asintió. Haz una lista de todo lo necesario. Empezaron a trabajar ese mismo día. Earl fue a la ferretería y volvió con los materiales. Trabajaron metódicamente, sin prisas, pensando cuidadosamente cada detalle. Earl sustituyó las bisagras de la puerta e instaló una cerradura nueva, maciza y fiable. Luego se ocupó del aislamiento acústico. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Mora, observando con admiración cómo su padre fijaba con destreza los paneles insonorizantes a las paredes. En el servicio, respondió Earl lacónicamente. Pásame la grapadora. Mora no insistió. Sabía que su padre había estado en el ejército, en alguna unidad especial. Sabía que, tras licenciarse, había trabajado como asesor militar y que a menudo se ausentaba durante semanas. Pero los detalles de su servicio y de su trabajo posterior seguían siendo un misterio para ella. Trabajaron toda la semana. Earl adaptó un lavabo viejo para que sirviera de lavabo, instaló un inodoro portátil, revisó y mejoró la ventilación. Necesitamos provisiones de comida y agua, dijo él, examinando el resultado de su trabajo. ¿Para cuánto tiempo? Para un mes, respondió Mora. No más. Earl asintió. Entonces necesitaremos unos 50 litros de agua, conservas, cereales y algo para variar. Y vitaminas. Es importante que no enfermen. Mora miró a su padre. No preguntas para qué es todo eso. Sé para qué, respondió Earl simplemente. Y lo apruebo. ¿Por qué? Earl se quedó pensativo. Porque a veces la justicia normal no funciona, porque algunas personas merecen un castigo que la ley no prevé, y porque tú lo necesitas. ¿Para qué? Para seguir viviendo, le puso la mano en el hombro. O, al menos, para existir. Compraron comida en diferentes tiendas para no llamar la atención. Conservas, cereales, galletas, frutos secos, vitaminas, botellas grandes de agua, papel higiénico, jabón, cepillos de dientes. Somníferos, dijo Earl cuando terminaron la lista. Necesitaremos somníferos fuertes. Los conseguiré, asintió Mora. Pearl tiene insomnio y toma algo recetado. Pearl realmente sufría de insomnio y estaba encantada de compartir su medicina con una compañera que tenía problemas para dormir después de todo lo que había pasado. Mora trajo a casa un frasco con pequeñas pastillas blancas. Con una es suficiente para que una persona se quede inconsciente durante varias horas, dijo mostrando el frasco a su padre. Pearl dice que es muy fuerte. Earl asintió. Bien. Ahora tenemos que averiguar los horarios de Shona. Descubrieron dónde trabajaba la amante de Flint, en la floristería Green Paradise, en el centro de la ciudad. La observaron durante varios días, estudiando sus rutas y hábitos. Shona vivía en un edificio de apartamentos en las afueras, trabajaba de 10 a 7 y a menudo se quedaba en la ciudad después del trabajo, bares, restaurantes, cine. Salían con Flint casi todas las noches, comentó Mora mientras miraba las fotos que había tomado Earl. Disfrutan de la libertad. Entonces, lo mejor es cogerla por la mañana cuando sale al trabajo, dijo Earl. Habrá menos testigos y no estará en guardia. Mora estuvo de acuerdo. El plan era sencillo. Primero Flint, luego Shona. Sin complicaciones, sin florituras. Simplemente atraparlos, drogarles y encerrarles en el sótano preparado. Durante un mes. ¿Estás segura de que es eso lo que quieres?, preguntó Earl cuando terminaron los preparativos. ¿Simplemente encerrarles? Sí, respondió Mora mirando la puerta del sótano. Quiero que estén juntos en la alegría y en la tristeza, como prometió Flint. Earl asintió. Una vez, cuando llevaban las últimas provisiones al sótano, apareció la vecina,
Tegan Rook, una mujer curiosa de mediana edad que vivía al otro lado de la calle. «Mora», la llamó al acercarse a la casa. «He visto luz en tus ventanas hasta muy tarde. ¿Va todo bien?» «Sí, Tegan», respondió Mora saliendo a su encuentro y cerrando cuidadosamente la puerta del sótano tras de sí. «Solo estamos haciendo unas pequeñas reformas». «¿Reformas?». Tegan miró con curiosidad por encima del hombro de Mora. «Después de todo lo que ha pasado, estás increíblemente serena». «El trabajo me ayuda a no pensar», respondió Mora encogiéndose de hombros. «¿Y Flint? Hace tiempo que no lo veo». «Hemos roto», respondió Mora con sencillez. «Se ha ido con otra mujer». Tegan se llevó la mano a la boca y exclamó: «¡Dios mío! ¿Después de perder al bebé? ¡Qué horror! Debes de estar destrozada». «Sí, no es fácil», dijo Mora esbozando una sonrisa. «Pero la vida sigue». «Eres muy fuerte», dijo Tegan sacudiendo la cabeza. «Yo en tu lugar...». «Lo siento, Tegan», la interrumpió Mora. «Tengo que terminar con el sótano. ¿Quieres venir a tomar el té algún día?» «Claro, querida», dijo Tegan con simpatía. «Si necesitas algo, solo tienes que decirlo». Cuando la vecina se marchó, Earl salió de la casa. «¿Algún problema?», preguntó. «No», respondió Mora, negando con la cabeza. «Solo curiosidad. Tenemos que tener más cuidado». «Lo tendremos». Por la noche, estaban sentados en la cocina, tomando té. Todos los preparativos habían terminado, solo quedaba esperar el momento adecuado. Mora miraba por la ventana al cielo estrellado, pensando en el hijo al que nunca vería. Le parecía que debería sentir dolor al pensar en ello, pero por dentro solo había vacío. «¿En qué piensas?», preguntó Earl. «En lo fácil que es todo», respondió ella. «Sin dudas, sin miedo, solo una secuencia de acciones». Earl miró a su hija con comprensión. «Es una bendición y una maldición», dijo. «La ausencia de emociones te hace eficaz, pero también te priva de la posibilidad de vivir de verdad». «No estoy segura de querer volver a sentir», admitió Mora. «Por lo que recuerdo, es doloroso». «Sí», asintió Earl. «Muy doloroso, pero a veces también es bueno». Mora terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. «¿Cómo saber si vale la pena?». Earl se encogió de hombros. «No hay forma. Es una elección que cada uno debe tomar por sí mismo». Se quedaron en silencio. «Mañana», dijo Mora finalmente. «Mañana empezaremos con Flint». Earl asintió. «Estaré a tu lado». Mora se acostó, pero no podía dormir. No era por nerviosismo ni por miedo, ya no sentía esas emociones. Simplemente, los pensamientos daban vueltas en su cabeza, analizando el plan, revisando los detalles, calculando las opciones, como un programa informático que ejecuta un algoritmo. Se levantó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba la calle tranquila, las casas dormidas, los coches aparcados, un barrio normal de Albuquerque, donde vivían gente normal con problemas normales. Pero detrás de esas fachadas pulcras se escondían secretos, tragedias, pequeños infiernos. Mora pensaba en Flint y Sean. Los imaginaba juntos, riendo, haciendo el amor, haciendo planes para el futuro, un futuro sin ella y sin el niño que no querían. En la alegría y en la tristeza, había dicho Flint. Pronto podría comprobar la veracidad de esas palabras. Volvió a la cama y cerró los ojos. Mañana todo empezaría. Estaba lista. El plan estaba listo. El sótano estaba listo. Y lo más importante, dentro de ella todo estaba completamente quemado. Solo quedaba una fría determinación y una ausencia total de dudas. El estado ideal para lo que estaba a punto de hacer. Mora colocó las copas sobre la mesa de la cocina, 2 para el whisky y 1 para el agua. El somnífero ya estaba disuelto en una de las copas, invisible, insípido. Earl estaba sentado en el salón, leyendo el periódico, fingiendo que no se estaba preparando para nada extraordinario. «¿Ha aceptado venir?», preguntó su padre sin levantar la vista del periódico.
Sí, respondió Mora mirando el reloj. Llegará en 20 minutos. Dijo que recogería el resto de sus cosas. ¿No ha sospechado nada? No. Cree que quiero hacer las paces. Earl resopló. Los hombres siempre piensan que las mujeres no pueden vivir sin ellos. Mora sirvió whisky en 2 vasos, un poco más en el que era para Flint. Los puso en una bandeja y añadió agua para ella. Todo estaba listo. Flint llegó justo a la hora acordada. Llamó a la puerta, no con la llave como antes, sino como un invitado. Mora abrió y lo dejó entrar en la casa que una vez fue de ambos. «Hola», dijo él con una sonrisa insegura. «Estás muy bien». «Gracias». Ella retrocedió para dejarlo pasar. «Pasa». Flint entró y saludó con la cabeza a Earl, que apenas le devolvió el saludo. «He venido a recoger las últimas cosas», dijo, «y algunos documentos». «Claro», dijo Mora, señalando la bandeja con las bebidas. «Pero primero, ¿tomamos algo para despedirnos?» Flint la miró con recelo. «Tomamos una copa. ¿Estás segura?» «Sí». Ella tomó la bandeja. «Hemos estado casados 4 años. Creo que podemos separarnos de forma civilizada». Flint se relajó y sonrió. «Siempre has sido sensata, Mora. Por eso yo... ¿Que me querías?» Ella arqueó una ceja. «Sí», asintió él tomando la copa. «Entre otras cosas». Se sentaron en el salón. Earl se excusó y salió, diciendo que tenía que hacer una llamada. En realidad, fue a revisar el sótano para asegurarse de que todo estuviera listo. «¿Cómo está Sean?», preguntó Mora, tomando un sorbo de agua. Flint, que ya se había bebido el whisky, frunció ligeramente el ceño. «Bien. Ella te manda saludos, por lo que pasó en el bar». «¿En serio?». Mora lo miró sin expresión. «Sí», dijo Flint, dando otro sorbo. «Ella nunca quiso que las cosas salieran así. Con el niño, quiero decir». «Lo entiendo», asintió Mora. «Fue un accidente». «Exacto». Flint se animó. «Me alegro de que lo entiendas. Shona tenía miedo de que tú, bueno, la odiaras». «No siento odio hacia ella», respondió Mora con sinceridad. «Bebe más. Nos queda mucho whisky». Flint no se hizo de rogar. Vació el vaso y lo extendió para que se lo rellenaran. Mora se levantó, cogió la botella y sirvió más. «Sabes, me alegro de que podamos hablar así», dijo Flint cuando ella volvió a sentarse. «Sin gritos, sin lágrimas, de forma civilizada». «Yo también», dijo Mora mirándolo beber. «El somnífero debería empezar a hacer efecto en 10 o 15 minutos». «Siempre he admirado eso en ti», continuó Flint. «Tu sensatez, tu sangre fría. Shona es más emocional. ¿Te gusta eso de ella?» «Sí», asintió. «Es como fuegos artificiales. Nunca sabes lo que va a pasar». «Suena agotador», comentó Mora. Flint se rió, pero la risa le salió un poco ahogada. La droga empezaba a hacer efecto. «A veces», admitió. «Pero así es la vida. ¿Entiendes? Con ella me siento vivo». «¿Y conmigo?». Flint titubeó y luego se encogió de hombros. «Contigo era tranquilo, seguro, como en un banco». «Como en un banco», repitió Mora. «Una comparación interesante». «No quería...». Frunció el ceño y se frotó los ojos. «Estoy cansado». «Trabajas mucho», dijo Mora. «Y el whisky es fuerte». «Sí, probablemente», bostezó Flint. Tengo que recoger mis cosas». «Claro», asintió ella. «Pero primero termínate la copa». Flint obedeció y se terminó el whisky. Su mirada se volvió cada vez más borrosa y su habla ininteligible. Me encuentro mal», murmuró, intentando levantarse. «Quizá otra vez...». «Tienes que tumbarte», dijo Mora acercándose para ayudarle a levantarse. «Vamos». Flint se apoyó en ella, apenas capaz de mover las piernas. Earl apareció en la puerta y asintió con la cabeza. Todo estaba listo. ¿A dónde vamos?».
murmuró Flint cuando lo llevaron no al dormitorio, sino a la puerta del sótano. Tienes que tumbarte, repitió Mora. Aquí está tranquilo, nadie te molestará. Lo bajaron por las escaleras, casi arrastrándolo. Lo acostaron en una cama que habían colocado en un rincón alejado del sótano. Flint murmuró algo, pero ya no se resistía. El medicamento había surtido efecto. «Que duermas bien», dijo Mora mirando a su marido. Luego, ella y su padre salieron y cerraron la puerta con llave. «La primera fase ha terminado», constató Earl, comprobando la cerradura. «Ahora, Sean». Mora asintió. «Mañana». «¿Por qué no hoy?» «Es mejor esperar», dijo ella mirando el reloj. «Si intenta ponerse en contacto con él y no puede sospechar que algo pasa». Earl estuvo de acuerdo. Subieron, Mora recogió las copas, las lavó y las colocó en su sitio. Luego pasó por toda la casa con un trapo para quitar el polvo, aspiró la alfombra y fregó el suelo de la cocina. Todo como un día cualquiera. Por la noche bajó varias veces al sótano y comprobó al prisionero a través de la mirilla de la puerta. Flint dormía profundamente, bajo los efectos de la medicación. No debía despertarse hasta la mañana siguiente. Por la mañana, Mora preparó el desayuno para ella y su padre y se preparó para ir al trabajo. Antes de salir, volvió a echar un vistazo al sótano. Flint seguía durmiendo. Cerró la mirilla y se marchó, dejando a su padre al cuidado de la casa. Al volver del trabajo, bajó inmediatamente al sótano. Flint ya se había despertado y se agitaba por la habitación como un animal enjaulado. Al ver a Mora por la ventana, se abalanzó hacia la puerta. «¡Mora! ¿Qué pasa? Déjame salir». Ella lo miró sin expresión. «No. ¿Cómo que no?» Él la miró con perplejidad, luego con furia. «Estás loca. Esto es un secuestro. Es ilegal». «Sí», admitió Mora. «Ambas cosas». «¿Por qué?» Se agarró a la reja de la ventana. «¿Por qué haces esto?» «Ya sabes por qué». Ella se apartó de la puerta. «Tienes agua, comida, un baño, todo lo necesario. ¿Cuánto tiempo vas a tenerme encerrado aquí?» En su voz se percibía el miedo. «Un mes», respondió Mora. «Y no estarás solo». Cerró la ventana, ignorando sus gritos. Se levantó y encontró a su padre en la cocina. Estaba preparando la cena como si nada hubiera pasado. «Se ha despertado», informó Mora, sentándose a la mesa. «¿Y qué tal?» Grita. Exige explicaciones. Earl asintió. «Es normal. Ya se acostumbrará». Después de cenar, discutieron el plan para capturar a Shona. Earl propuso esperarla cerca de su casa e interceptarla cuando volviera del trabajo. «Yo iré en coche y le ofreceré llevarla. Ella me conoce como tu padre, no sospechará nada». «¿Y si se niega?» «Entonces tendremos que improvisar», dijo Earl mirando a su hija. «¿Estás preparada para eso?» «Sí», asintió Mora. «Por supuesto». Al día siguiente, Mora fue a trabajar como de costumbre, pero pidió salir antes alegando que no se encontraba bien. Earl la esperaba en el coche cerca del supermercado. Se dirigieron a la casa de Shona, un modesto edificio de varios pisos a las afueras de la ciudad. «Debería volver sobre las 6», dijo Mora mirando el reloj. «Si no se retrasa en la ciudad». Aparcaron de forma que pudieran ver la entrada del edificio y se pusieron a esperar. Earl se sentó al volante y Mora en el asiento trasero para que Shona no la viera enseguida. La espera se alargó. 6 en punto. Las 7:30. Las 7. «Quizá no venga hoy», dijo Earl. «Se habrá quedado en casa de una amiga o en algún otro sitio». «Esperemos un poco más», dijo Mora sin apartar la vista de la entrada. A las 8 en punto apareció Shona, con un vestido ajustado, tacones altos y un bolso colgado al hombro. Caminaba tambaleándose ligeramente, claramente achispada. «Ya viene», dijo Earl arrancando el coche y acercándose lentamente a la entrada, bajando la ventanilla. «Shona, buenas noches».
Shona se detuvo, se inclinó hacia la ventanilla y miró con atención. «Oh, hola. Eres el padre de Mora, ¿verdad?» «Sí, Earl». Él sonrió. «¿Te llevo?» Shona dudó un momento y luego asintió. «Sí, sería estupendo. Estoy un poco cansada». Se sentó en el asiento delantero, sin darse cuenta de que Mora estaba detrás. Earl arrancó. «¿A dónde te llevo?» «En realidad, voy a casa de Flint», dijo Shauna retocándose el maquillaje en el espejo. «Alquilamos un piso en Oak Street. ¿Sabe dónde está?» «Claro», asintió Earl. «Pero creía que Flint estaba en nuestra casa». Shauna se volvió bruscamente hacia él. «¿En su casa? ¿Por qué?» «¿No te lo ha dicho? Ha venido a recoger el resto de sus cosas y ha decidido quedarse un par de días. Algo sobre un trabajo cerca de nuestra zona». Shona frunció el ceño. «No, no me ha dicho nada. Y no contesta al teléfono desde ayer». «Qué raro», dijo Earl encogiéndose de hombros. «Mora dijo que parecía cansado. Quizá esté descansando». «Vamos a tu casa», dijo Shauna con determinación. «Quiero verlo». «Por supuesto», dijo Earl cambiando de dirección. «Mora se alegrará de verlos a los dos». Shauna se tensó. «¿Mora? No creo que sea una buena idea. No estamos en muy buenos términos». «No te guarda rencor», la tranquilizó Earl. «Te sorprenderá lo tranquila que se lo toma». Shona negó con la cabeza, dubitativa, pero no dijo nada. Solo empezó a sospechar cuando se dio cuenta de que no se dirigían a la ciudad, sino a las afueras. «Esta no es la carretera que lleva a tu casa», dijo, enderezándose en el asiento. «¿A dónde me llevas?» «A Flint», respondió Earl. «Como tú querías». «Detén el coche», dijo Shona, estirándose hacia la puerta. «Voy a bajar aquí». «No lo creo», dijo Earl pulsando el botón de bloqueo de las puertas. Shona entró en pánico. Tiró de la manilla de la puerta, gritó e incluso intentó golpear a Earl, pero él, sin apartar la vista de la carretera, le agarró la mano y la apretó con fuerza. «No te lo aconsejo», dijo él con calma. «Te romperé la muñeca si es necesario». «¿Qué quieres?» Shona se giró y finalmente vio a Mora en el asiento trasero. Tú lo has planeado todo. Loca». «Puede ser», admitió Mora. «Pero ahora eso no importa. ¿A dónde me llevas?» Shona dejó de resistirse con miedo en su voz. «A dónde te reunirás con Flint», respondió Mora. «¿No es eso lo que querías?» Shona se quedó en silencio, mirándola con los ojos muy abiertos. Se dio cuenta de lo que le había pasado a Flint y ahora temía correr la misma suerte. Cuando llegaron a la casa, Earl ayudó a Shona a salir, sujetándola con fuerza por el brazo. Ella ya no gritaba ni se resistía. Aparentemente había decidido guardar fuerzas para un momento más oportuno. Entraron por la puerta trasera, pasaron por la cocina y bajaron al sótano. Shona caminaba lentamente, con dificultad para mover los pies con los tacones altos. «Por favor», dijo cuando Earl abrió la puerta del sótano. «No quería que le pasara eso al niño. Fue un accidente». «Lo sé», respondió Mora. «Entra». Shona dio un paso hacia la oscura abertura de la puerta, luego se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia la escalera. Pero Earl estaba alerta. La agarró, tapándole la boca con una mano para que no gritara y sujetándola con fuerza por la cintura con la otra. La llevaron al sótano, donde ya los esperaba Flint, demacrado, con barba incipiente y la ropa arrugada. «¡Shona!», corrió hacia ella cuando Earl soltó a la mujer. «¿Qué pasa? ¿Por qué estamos aquí?» «No lo sé». Shona se apretó contra él, mirando a Mora y a Earl con miedo y odio. «Están locos. Hay que llamar a la policía». «Aquí no hay cobertura», dijo Mora, «y nadie os oirá. El sótano está insonorizado». «¿Qué quieres?», preguntó Flint abrazando a Shona. «¿Dinero? ¿El divorcio? ¿Qué?» «Quiero que estén juntos», respondió Mora. «En la alegría y en la tristeza, como prometiste». Se volvió hacia la puerta. Earl salió primero, seguido de Mora.
Antes de cerrar la puerta se dio la vuelta. Queríais estar juntos en la alegría y en la tristeza. Aquí tenéis un mes en el sótano. Disfrutad de vuestra compañía. La puerta se cerró de golpe y la cerradura hizo clic. Se oían gritos y golpes en la puerta, pero el aislamiento acústico funcionaba a la perfección. Desde fuera solo se oía un murmullo amortiguado. «Ya está», dijo Earl, cerrando la puerta con llave. «Ahora solo queda esperar». Mora asintió. «Prepararé la cena». Mora pasó la página del calendario. Había pasado exactamente un mes desde que Flint y Shona se encontraron en el sótano. 31 días. 744 horas. Dobló cuidadosamente el calendario y lo guardó en el cajón de la mesa. Era la hora. Earl estaba sentado en la cocina tomando café y leyendo las noticias en su tableta. «¿Hoy?», preguntó sin levantar la vista. «Sí», respondió Mora sirviéndose un café. «Por la mañana». «¿Estás nerviosa?». Ella se quedó pensativa. Por dentro no sentía nada, ni ansiedad, ni expectación, ni malicia. Solo vacío y la tranquila certeza de que debía terminar lo que había empezado. «No», respondió con sinceridad. «¿Debería?». Earl miró a su hija por encima de la tableta. «La mayoría de la gente estaría nerviosa». «Yo no soy la mayoría», dijo Mora, dando un sorbo al café. «No después de lo que pasó». Earl asintió, aceptando su respuesta. Nunca la había juzgado, ni había intentado devolverla a la normalidad. Simplemente estaba ahí, ayudándola, comprendiéndola. Durante el último mes, Mora había llevado una vida normal. Iba al trabajo, preparaba la cena, limpiaba la casa y a veces veía la televisión con su padre. Los vecinos no sospechaban nada, ni tampoco sus compañeros de trabajo. Seguía siendo la misma Mora Kane, tranquila y cumplidora, quizá un poco más reservada tras la tragedia, pero era comprensible. 2 veces al día, Earl y ella bajaban al sótano para dar de comer a los prisioneros y comprobar que todo estaba en orden, sin conversaciones, sin explicaciones, solo comida, agua y a veces ropa limpia. Flint y Shona pasaron por diferentes etapas, de la ira y la rabia a las súplicas y los llantos, luego a la apatía y finalmente a las acusaciones mutuas. Se peleaban, se reconciliaban y volvían a pelearse. Durante la última semana apenas se dirigieron la palabra, permaneciendo en rincones diferentes del sótano. Mora los observaba a través de la ventana de observación, como un entomólogo observa a las hormigas, con la misma curiosidad distante, sin ningún tipo de implicación emocional. «Voy a ir a verlos», dijo ella terminando su café. «¿Te parece bien?». «Claro», respondió Earl dejando a un lado la tableta. «¿Quieres que te acompañe?». Mora negó con la cabeza. «No, puedo hacerlo sola». Bajó al sótano y se detuvo ante la puerta. Escuchó. No se oía ningún ruido en el interior. Abrió la mirilla. Flint estaba sentado en la cama, mirando a la pared. Shona dormitaba en una cama improvisada en un rincón. Ambos parecían demacrados, pero no extenuados. Recibían comida y agua con regularidad y podían mantener una higiene mínima. Mora introdujo la llave en la cerradura y la giró. El sonido hizo que ambos prisioneros se estremecieran. Flint se levantó de un salto y Shona se sentó, pegada a la pared. Miraron hacia la puerta con la misma expresión, una mezcla de miedo y desconfianza. Mora abrió la puerta y se quedó en el umbral. «Ha pasado un mes», dijo con voz tranquila. «Sois libres». No se movieron, paralizados en sus sitios, como si no entendieran sus palabras. «Podéis iros», repitió Mora. «La puerta está abierta». Flint dio un paso inseguro hacia adelante y se detuvo, mirándola con recelo. ¿Es algún tipo de trampa?» «No», dijo Mora, retrocediendo para dejarlos pasar. «Dije un mes. Ha pasado un mes». De repente, Shauna empezó a llorar, no con sollozos, sino con un llanto desconsolado que sacudía todo su cuerpo.
Flint no se acercó a ella, ni intentó consolarla. Se dirigió lentamente hacia la puerta, como esperando que Mora la cerrara de golpe delante de él. «No lo entiendo», dijo con voz ronca. «¿Para qué ha sido todo esto? ¿Qué has conseguido?» «Queríais estar juntos en la alegría y en la tristeza», respondió Mora. «Habéis tenido un mes juntos, en la tristeza». «Estás loca», susurró Flint, dando otro paso hacia la salida. «Llamaremos a la policía. Te meterán en la cárcel». Mora sacó el teléfono del bolsillo, el teléfono de él, que había guardado desde aquel día en el hospital. «Entonces te lo enseñaré», dijo, encendiendo la pantalla y abriendo los mensajes. ¿Cómo planeaban deshacerse del niño? ¿Cómo se alegraron de que todo saliera bien? Una solución satisfactoria al problema. ¿No es así como lo expresó Shona? Flint palideció. Shona dejó de llorar y se quedó inmóvil, mirando a Mora con los ojos muy abiertos. Tú no puedes demostrar que nosotros, empezó Flint. «No voy a demostrar nada», lo interrumpió Mora. «No me importa si te creen a ti o a mí, pero si vas a la policía, estos mensajes también se harán públicos. Piensa si estás preparado para eso». Se quedaron en silencio. Shona se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta, manteniéndose alejada de Flint. No se miraban. «Vayan», dijo Mora retrocediendo. «Arriba les espera un taxi. Les llevará a donde quieran. Sus teléfonos están en la mesa del vestíbulo y no vuelvan nunca». Pasaron junto a ella, tratando de no tocarla, y subieron las escaleras. Mora los siguió, observando sus movimientos vacilantes, cómo entrecerraban los ojos ante la luz del día, cómo se mantenían alejados el uno del otro. Un mes en el sótano había cambiado su relación, mostrando su verdadera naturaleza. En el vestíbulo cogieron sus teléfonos descargados, inútiles. Shauna metió el suyo mecánicamente en el bolso que Mora le había guardado. Flint se quedó allí de pie, apretando el teléfono en la mano, como sin saber qué hacer con él. «El taxi está esperando», le recordó Mora. Salieron al porche. El coche estaba allí. Earl se había encargado de ello. «Tú responderás por esto», dijo Flint sin volverse hacia ella. «Tarde o temprano». «Quizá», admitió Mora. «Pero hoy no». Se subieron al taxi sin decir una palabra más. El coche arrancó, llevándolos lejos, probablemente en direcciones opuestas. Mora no sentía ni satisfacción ni alivio al verlos alejarse. Simplemente constataba un hecho. El trabajo estaba hecho. Earl la esperaba en el salón. Estaba sentado en un sillón, con las manos apoyadas en los reposabrazos, tranquilo, relajado. «¿Se han ido?», preguntó él. «Sí», respondió Mora, sentándose frente a él. «Todo ha terminado». Earl la miró atentamente, estudiando su rostro, sus ojos, sus manos, su postura, como si estuviera evaluando algo que solo él sabía. «No sientes nada, ¿verdad?», preguntó finalmente. «No», respondió Mora simplemente. «Nada». Earl asintió con la cabeza, como si tomara una decisión. «Quiero contarte algo», dijo, inclinándose hacia adelante. «Sobre mi trabajo. ¿Sobre el servicio militar? Y sobre lo que pasó después». Earl entrelazó los dedos. «Siempre te he dicho que trabajé como asesor militar después del ejército». «Sí, lo recuerdo». «No es exactamente así». La miró directamente a los ojos. «Maté a gente. Por dinero». Mora miró a su padre sin mostrar ni sorpresa ni conmoción. Su rostro permaneció tan tranquilo como antes de su confesión. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó ella. «Porque me voy a jubilar», respondió Earl, «y necesito un sucesor». Se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle, donde aún se veía el taxi alejándose. «Para matar gente hay que ser como tú ahora, completamente vacío por dentro», continuó. «Sin miedo, sin dudas, sin remordimientos. ¿Has visto cómo he actuado con Shona? ¿Cómo la he neutralizado con un solo movimiento? No es solo entrenamiento militar, son años de práctica, puedo enseñarte». Mora se quedó en silencio,
reflexionando sobre sus palabras. No por remordimientos morales, ya que le daba igual matar o salvar. Simplemente evaluaba la propuesta desde un punto de vista práctico. ¿Es peligroso?, preguntó ella finalmente. Sí, respondió Earl con sinceridad, pero no para gente como nosotros, para aquellos que tienen miedo, que dudan, que no pueden apretar el gatillo en el momento adecuado. Tú no eres así. He visto cómo has actuado este mes. Metódica, precisa, sin vacilar. Eres el material perfecto. ¿Y si me niego? Earl se encogió de hombros. Entonces seguirás trabajando en el supermercado, vivirás una vida normal. Con el tiempo, quizá vuelvas a sentir algo. O quizá no. En cualquier caso, la decisión es tuya. Mora se levantó y se acercó a la ventana. El taxi desapareció tras la esquina, llevándose a Flint y a Sean, las dos personas que habían destruido su vida, que le habían arrebatado a su hijo y su futuro. No sentía nada por ellos, ni odio ni lástima. Eran simplemente figuras que había que mover, una tarea que había que resolver. ¿Cuánto te pagan?, preguntó ella. Lo suficiente, respondió Earl. Más de lo que ganarías en 10 años en tu supermercado. ¿Y a quién eliminas? A gente diversa, se encogió de hombros. Traficantes de drogas, políticos corruptos, empresarios que se han cruzado en el camino de las personas equivocadas, a veces testigos que han visto demasiado. No hago preguntas, solo hago mi trabajo. ¿Y quieres que yo haga lo mismo? Quiero que aproveches tu potencial, dijo Earl, poniéndole una mano en el hombro. Lo que te ha pasado es horrible, pero te ha convertido en la persona ideal para cierto tipo de trabajo. Puedes ignorarlo o puedes sacar provecho de ello. Mora miró a la calle, a las casas vecinas, a los coches aparcados, a los niños que jugaban en el jardín al otro lado de la calle. Un mundo normal que ya no le provocaba ninguna emoción. Un mundo al que ya no pertenecía. Está bien, dijo finalmente. Estoy de acuerdo. Earl asintió, como si no esperara otra respuesta. Empezaremos con lo básico, dijo. Entrenamiento físico, manejo de armas, fundamentos de la vigilancia. Poco a poco pasaremos a cosas más complicadas. ¿Cuándo? Ahora mismo, si quieres, dijo alejándose de la ventana. Primero hay que eliminar todos los rastros de nuestra actividad anterior. Limpiar el sótano, deshacerse de todas las pruebas. Mora asintió. Tenía sentido. No podían arriesgarse a dejar pruebas. ¿Y después? Después te presentaré a algunas personas, dijo Earl con una sonrisa, pero sus ojos seguían fríos. Gente que paga por servicios especiales. Bajaron al sótano. Mora miró la habitación donde, apenas una hora antes, estaban Flint y Shona. Camas deshechas, envases de comida vacíos, ropa tirada por el suelo. 31 días de vida humana comprimidos en unos pocos metros cuadrados. ¿Por dónde empezamos?, preguntó ella. Por el principio, respondió Earl tendiéndole unos guantes. La primera regla es no dejar huellas, ningún rastro de ADN, ningún testigo. Trabajaron todo el día. Limpiaron el sótano, quemaron la ropa y la ropa de cama que habían usado los cautivos, lavaron las paredes y el suelo con soluciones especiales que eliminaban cualquier rastro biológico. Earl explicaba cada acción, cada paso, como un maestro que transmite conocimientos valiosos a un alumno. Mora escuchaba con atención, memorizaba y seguía las instrucciones con precisión y cuidado. Al atardecer, el sótano parecía como si nadie hubiera vivido allí durante el último mes. El suelo de hormigón estaba limpio, las paredes vacías, sin rastro alguno de presencia humana. «Buen trabajo», dijo Earl examinando el resultado. «Aprende rápido. Solo es limpiar», dijo Mora. «Siempre he limpiado bien». «No es solo limpiar», dijo Earl sacudiendo la cabeza. «Es destruir pruebas. Hay una diferencia fundamental». Subieron al piso de arriba. Mora preparó la cena como de costumbre, sin prisas,
sin emociones, simplemente una secuencia de acciones que había que realizar. Después de cenar, Earl sacó de su habitación un pequeño maletín metálico. Lo abrió y mostró su contenido: una pistola, un silenciador y varias cajas de balas. Una Beretta, 9 milímetros, dijo él. Fiable, precisa, fácil de manejar, ideal para principiantes. Mora cogió la pistola y sintió su peso en la mano. Nada, ni miedo, ni repugnancia, ni nerviosismo. Solo un instrumento, como un cuchillo o un destornillador. ¿Está cargada?, preguntó ella. No, respondió Earl, negando con la cabeza. La primera regla para manejar un arma es considerarla siempre cargada, incluso si sabes con certeza que no lo está. Le enseñó a desmontar y montar la pistola, a sujetarla correctamente y a apuntar. Mora lo repetía, memorizando cada movimiento. Sus manos no temblaban, sus ojos estaban concentrados. Aprendía igual que hacía todo lo demás, metódicamente, con precisión, sin emociones. «Mañana saldremos de la ciudad», dijo Earl, guardando la pistola en el maletín. «Conozco un lugar donde podemos practicar el tiro. Nadie nos oirá ni nos verá». «Bien», asintió Mora. «¿Y mi trabajo?» «Dimite», cerró Earl el maletín. «Di que has encontrado algo mejor, o que te vas de la ciudad. No importa. Lo importante es no tener ningún vínculo con el pasado. Y con esta casa, con ella también». Earl se encogió de hombros. «La venderemos. Compraremos otra cosa en otra ciudad. O alquilaremos algo. Lo importante es no quedarse en el mismo sitio demasiado tiempo». Mora asintió. Tenía sentido. Sin ataduras, sin rastros, total libertad de movimiento, total anonimato. «¿Y Flint y Shona?», preguntó ella. «¿Y si acaban yendo a la policía?» «No lo harán», respondió Earl con seguridad. «Tienen demasiado miedo de que salga a la luz la verdad sobre cómo planeaban deshacerse del niño. Además, no tienen pruebas, solo su palabra contra la tuya. Y tú eres una pobre mujer que ha perdido a su hijo y a su marido. ¿A quién van a creer?» Mora asintió de nuevo. Earl tenía razón, estaban a salvo. Se acercó a la ventana y miró a la calle. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo las casas y los árboles de color naranja. Una tarde normal en las afueras de Albuquerque. En algún lugar, en esas calles, Flint y Shona se estaban recuperando tras un mes de reclusión. Quizás ya se habían separado, ido cada uno por su lado. Quizás intentaban olvidar todo lo que había pasado. Mora no sentía nada por ellos, ni odio, ni rencor, ni lástima. Solo eran personas que en algún momento le habían hecho daño. Ahora ese dolor había desaparecido, dejando solo un vacío. «¿En qué piensas?», preguntó Earl, acercándose a ella. «En que siempre estamos a un paso de otra vida», respondió Mora. «Un caso, una decisión, y todo cambia para siempre». Earl le puso la mano en el hombro. «Es cierto, pero a veces esos cambios abren nuevas posibilidades, nuevos caminos». Mora se volvió hacia él. «¿No te arrepientes de tu elección? ¿De lo que te has convertido?» Earl se quedó pensativo. «No», dijo finalmente. «Hago lo que estoy destinado a hacer, lo que mejor se me da. Siempre habrá gente que mate y gente que sea asesinada. Yo solo soy uno de ellos». «¿Y yo?» «Ahora tú también», respondió él simplemente. «Y serás buena en ello, mejor que yo». Estaban de pie junto a la ventana, mirando la puesta de sol. Padre e hija, dos personas con un vacío interior, unidas por una extraña vocación, quitar vidas a cambio de dinero. No por crueldad ni por sadismo, sino simplemente porque podían hacerlo sin dudar, sin miedo, sin remordimientos, porque en su interior no quedaba nada humano. Mora sabía que aquella mujer que soñaba con tener un hijo, que amaba a su marido, que creía en el futuro, ya no existía. Murió en el hospital junto con su hijo no nacido. Solo quedaba una coraza, eficaz, precisa, sin emociones, perfecta para su nueva profesión,
perfecta para su nueva vida. «Estoy lista», dijo, apartándose de la ventana. «¿Cuándo empezamos?» «Ya hemos empezado», respondió Earl. «Desde